Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar hoy día sobre el texto. ¿Ya? ¿Qué cosa es el texto? ¿Qué nos sirve? ¿Cómo nosotros podemos utilizarlo? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de estudiar un texto? ¿Ok? Entonces, primero explicaremos con un mapita conceptual, un mapita conceptual, este, el concepto, un poco la idea, ¿no? De manera general, a ver qué cosa es lo que es el texto. Sí, del texto podemos entender lo siguiente. A ver, eh, eh, es percibir a través de la lectura rápida y de una lectura atenta el concepto que tiene el texto. ¿Listo? ¿Por qué las flechas van y vienen? Porque en cierta manera hay una relación, ¿no? No es que podamos decir el texto es, no, sino básicamente que el texto se puede comprender a través de la percepción y la percepción se va a aplicar en el texto, o sea, es mutuo la relación ahí. ¿Listo? Al trabajar un texto siempre hay una relación mutua, o sea, tú tienes un texto a la mano, no es que tú vas a ser la persona activa, sino que el texto a la hora de ir leyendo también te va a transmitir información. ¿Listo? A ver, te pongo un ejemplo. Tú tienes un libro cerrado, lo tienes guardado en tu biblioteca, pues no va a pasar nada. O sea, si tú tienes tus libros, por ejemplo, y no los lees, pues no va a pasar nada, no vas a encontrar cosas nuevas, o sea, tu vida va a ser muy monótona, vas a hacer tus cosas, vas a hacer estar aquí, vas a estar allá, pero cuando abras el libro y empieces tú a leerlo, entonces el libro mismo, ya, te va a dar información, como a través de tu actitud, ¿no? De tu actitud, que tienes una percepción, tienes una curiosidad, tienes ganas de aprender cosas nuevas. Entonces, como que en cierta manera va a haber una relación mutua. ¿Listo? Va a haber una relación. Tú le pones atención a la lectura y el texto te va a regalar la información. ¿Está bien? Entonces, eso también nos lleva al proceso, ¿no? Tenemos que definir o tenemos que a la hora de leer un libro, tenemos que buscar un objetivo. A ver, ¿por qué estoy leyendo este libro? ¿Listo? Tenemos que formular hipótesis. ¿Y eso qué significa? Anticiparnos al final de la lectura. Por ejemplo, a ver, no es que quisiéramos que termine el libro, sino que estás leyendo y entonces en tu cabecita, en tu mente y en tu corazón también, de cierta manera, puedes ir definiendo a ver cómo puede terminar este libro. ¿Listo? Eso no te va a hacer un mal lector. Simplemente tú te estás tratando de anticipar. Estás utilizando la imaginación. ¿Listo? Ya, entonces, puedes ver eso también. O también te puede crear indiferencia, o sea, estás leyendo, 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 pues lo único que quieres es centrarte en lo que estás leyendo, nada más. Entonces, eso es importante. Al final, cuando hayas terminado un libro, cuando hayas terminado un texto, verificarás, ¿no? Si tus hipótesis, tu anticipación o tu indiferencia fue lo correcto. ¿Está bien? A todo este proceso, ya, a todo este proceso, también se le puede llamar el control del lector, ¿no? Frente al libro o frente al texto, vamos a decirlo así. ¿Listo? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo práctico es que tú puedas representarlo de manera mental, que te va definiendo el texto, ¿no? El tema, el título, por ejemplo, las ideas secundarias, las ideas primarias, todo lo que esté relacionado al texto, es importante que tú lo vayas representando mentalmente, ¿no? Y lo vayas también manifestando qué significa, ¿no? ¿Qué significa dentro del texto? ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta que estamos utilizando nuestra memoria a corto plazo, o sea, si es un texto pequeño, a corto plazo, igual también un libro se utiliza a corto plazo porque estamos tratando de desarrollar la comprensión lectora en este caso. ¿Listo? Y también esto implica que la memoria a largo plazo se va a utilizar en el esquema de conocimientos, o sea, cómo es que nosotros estamos armando el conocimiento que nos presenta el texto. ¿Listo? También a largo plazo sería el sistema de la lengua, por ejemplo, qué código se está utilizando, qué tipo de palabras se está utilizando, si son científicas, si son difíciles, si son fáciles, si son palabras filosóficas, si son palabras críticas, si son palabras especializadas, por ejemplo. Entonces, todo eso nos va a ir llevando, nos va a ir conociendo a largo plazo, ¿listo? A palabras que con el tiempo las podemos utilizar. ¿Listo?
Muy bien, entonces pues como concepto y para ir redondeando también lo que hemos visto en el mapa semántico, en el organizador visual anterior, pues podemos decir lo siguiente. ¿De dónde viene la palabra texto? Viene del latín textus, que significa tejido. Claro, tú te das cuenta, un escrito es un tejido, es como un tejido, ¿no? Palabra tras palabra se va tejiendo alguna idea. ¿Listo? El texto es un conjunto coherente de enunciados escritos o orales. O sea, para escribir, para escribir o para que nosotros podamos entender el mensaje, ya, para que podamos entender el mensaje, es importante, pues, saber, concatenar o unir las palabras de manera lógica, ¿no? Poner sujeto, predicado, los elementos de la oración, o sea, que todo esté tejido, que todo esté ordenado. ¿Listo? ¿Está bien? A ver, además dice, se trata de una composición de signos que están codificados en un sistema y que forman una unidad de sentido. O sea, cuando hablan de un sistema, puede ser un idioma también. Por ejemplo, si te dan un libro en alemán, no son signos que solamente las personas que saben hablar alemán o que saben leer alemán lo van a entender. Pero nosotros que solamente hablamos el castellano y el inglés a medias, entonces si nos dan el alemán no vamos a poder entenderlo. Es más, cuando nos dan libros en inglés o textos en inglés, se nos hace un poco más complicado entender el mensaje. ¿Listo? Entonces, eso. Pero cuando nos dan un texto en nuestros signos lingüísticos castellanizados, pues es diferente. Si lo podemos entender, podemos comprender, basta que nosotros utilicemos, basta que nosotros pongamos en cuenta, pongamos en práctica nuestra comprensión lectora, nuestra concentración y podemos entender de qué se trata el texto. ¿Ok? Listo. Y por último, el texto tiene intención comunicativa. O sea, a través de sus signos, a través del idioma, busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo con el contexto. ¿Listo? O sea, el mensaje del texto siempre va a ser va a ser un mensaje de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación que se puede estar viviendo, tanto la persona como una sociedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, es importante estos datitos que se les estoy poniendo. ¿Listo? La extensión de un texto es muy variable. Por ejemplo, pueden ser textos pequeños, breves, de 3, 4 líneas, de unas cuantas palabras, hasta un montón de ellas. O sea, un montón. O sea, un libro o una novela, por ejemplo, de 3, 4 tomos, imagínate cuántas palabras hay. ¿Listo? Entonces, pues, pero la extensión, el carácter del texto es el siguiente, ¿no? O sea, tiene un carácter pragmático. ¿Listo? O sea, ¿por qué pragmático? Porque comunica, transmite información. ¿Listo? De ahí que sea verdad o que sea mentira o que sea una ficción, pues ya es diferente, pero por lo menos está informando algo. Tiene un carácter pragmático, tiene un carácter semántico. ¿Listo? O sea, hay un significado global, ¿no? De las palabras, de todo el texto en general. O sea, siempre va a tener un significado. No es que te va a inventar palabras, porque sí, ¿listo? A menos que estés leyendo, pues, La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica utiliza palabras nuevas, palabras como tipo jergas que los mismos pandilleros de la novela, lo van utilizando. ¿Listo? Muy bien, pero igual, o sea, si tú ya más o menos, y es más, el libro al final te tiene un diccionario, ¿sí? Un glosario donde están todas las palabras utilizadas y es un libro para ir con el diccionario, con ese glosario a la mano, ¿no? Para que puedas entender. ¿Listo? Pero está ahí. Tiene también un carácter semántico, a pesar que son palabras diferentes, pero también tiene un carácter semántico y en cierta manera, si has leído La Naranja Mecánica, puedes entender los significados de esas palabras. ¿Listo? Muy bien. Tiene un carácter sintáctico, claro, porque hay una organización interna, pues, de las oraciones, de los enunciados. Cada enunciado tiene sujeto, predicado, complementos, tiene sus objetos directos, indirectos, circunstanciales, tiene predicativo, objeto. O sea, vas a encontrar una organización ya de carácter sintáctico en los enunciados. ¿Listo? Algunos más complicados, otros más fáciles, pero obviamente que va a haber un carácter sintáctico. Tú no puedes escribir, no puedes escribir una historia sin un carácter sintáctico. Pues así que tu oración no tenga sujeto, no tenga predicado, tu predicado esté desordenado, que no haya concatenación de las palabras. O sea, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Listo?
¿sí? A menos que seas un poeta, ¿no? Un poeta de esos ya con fama mundial y que puedas escribir lo que se te dé la gana, pero ni ellos siquiera hacen eso, o sea, siempre se rigen a las reglas, siempre se rigen a lo que nuestra gramática nos pide y eso es importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues esto es el texto. ¿Listo? Hemos visto una introducción, hemos visto un concepto, hemos visto una extensión, entonces en clase trataremos de leer los textos, la mayoría de textos que se nos presenten, para que nosotros podamos tenerlos en cuenta, ¿ya? Y que podamos ir desarrollando nuestra concentración y nuestra comprensión lectora. ¿Listo? Lo único que te pido es que estudies, por favor, estudia, por favor. Ya tienes ahí la página 167 y 168 para, para presentarlo como tarea la próxima semana, no, esta semana, disculpa, esta semana. ¿Listo? 167 y 168 para que lo presentes como tarea. ¿Está bien? Entonces, hazlo, mándalo por Alexia. Algunos de ustedes ya están mandando las tareas anteriores, así que está bien. ¿Listo? Algunos ya me han mandado sus tareitas. Así que, por favor, no te olvides, mándalo, ¿ya? Y acumula puntos, sí, acumula nota para que también tú puedas aprovechar ese tiempo. ¿Listo? Muy bien, nada más. Pues, te dejo, ya nos estamos viendo en clases. Chao, cuídate.